Hola, antes de comenzar a leer esta novela, cabe hacer algunas aclaraciones. La primera es que el autor Terry Pratchett no separa sus obras por capítulos, de manera que las separaciones que les voy a estar presentando estarán realizadas por mí. Dos, el protagonista de esta novela es la muerte y una característica sobresaliente de la muerte es que habla en mayúsculas, a diferencia de los demás personajes. Existe otro personaje en esta novela que también habla en mayúsculas. Cuando aparezca haré la mención pertinente de el por qué habla en mayúsculas y de qué manera lo hace también. Ahora les presento la sinopsis de esta novela para tratar de despertar un poquito su interés en ella. La muerte ha desaparecido. Se la supone en otro lado, lo que lleva al tipo de caos que siempre se produce cuando un servicio público es retirado. Mientras tanto, en una pequeña granja lejos, muy lejos, un oscuro y alto extranjero está demostrando ser realmente habilidoso manejando la hoz. Hay una cosecha que recoger. Y ahora, sin más preámbulos, comenzamos con la lectura de esta novela. El segador, de Sir Terry Pratchett. El baile Morris es una característica común en todos los mundos habitados del universo. Se baila bajo cielos azules para celebrar la revitalización del suelo, y bajo estrellas desnudas, porque es primavera y con un poco de suerte de dióxido de carbono volverá a descongelarse. Sienten ese mismo imperativo los seres que habitan en las profundidades oceánicas, que nunca han visto el sol, y los humanos urbanistas, cuya única conexión con los ciclos de la naturaleza es que una vez atropellaron una oveja con el Volvo. Lo bailan con inocencia jóvenes matemáticos de barbitas desastradas, acompañados por violines que interpretan torpemente alguna versión de El inquilino de la señora Wedgery, y lo bailan sin piedad los ninjas Morris de Nuevo Ankh, capaces de hacer cosas extrañas y espantosas con un simple pañuelo y una campana. Pero en ningún lugar se baila bien, excepto en el mundo disco, que es plano y reposa sobre los lomos de 4 elefantes, que viajan por el espacio sobre la concha de Granatuin, la tortuga del mundo. Incluso en el mundo disco solo se baila bien el Morris en un lugar muy concreto. Se trata de un pueblo pequeño en lo más alto de las montañas del Carnero, donde el sencillo gran secreto se transmite de generación en generación. Allí los hombres bailan el primer día de la primavera, de adelante atrás, con campanillas atadas a las rodillas y camisas blancas aleteando al viento. La gente acude a verlos, después se asa un buey, y según la opinión general, se trata de un día perfecto para estar de excursión con la familia. Pero el secreto no radica en eso, el secreto radica en el otro baile, y eso no tendrá lugar todavía. Se oye un sonido rítmico, como el que podría emitir un reloj, y es cierto, en el cielo hay un reloj, y de él surge el tic-tac de los segundos recién acuñados. Al menos parece un reloj, pero en realidad es todo lo contrario que un reloj. La manecilla larga no da más que una vuelta. Hay una llanura bajo el cielo oscurecido. Está cubierta de curvas suaves y redondeadas, que si la ves de lejos, te recuerdan alguna otra cosa, y si las ves de lejos, te alegrarás mucho de estarlas viendo de lejos. Sobre ella flotan 3 figuras grises. El lenguaje normal no basta para describir con exactitud lo que eran. Puede que algunos las denominaran querubines, aunque no tenían nada semejante a mejillas sonrosadas. Se los podría contar entre aquellos que se encargan de que funcione la gravedad y de que el tiempo se mantenga separado del espacio. Llamémoslos auditores, auditores de la realidad. Estaban conversando sin hablar, no tenían necesidad de hablar,
se limitaban a cambiar la realidad de manera que hubieran hablado. Uno dijo: eso no se ha hecho nunca hasta ahora. ¿Es posible? Uno dijo: es imprescindible. Hay una personalidad. Las personalidades tienen un final. Solo las energías son eternas. Lo dijo con cierta satisfacción. Uno dijo: además, ha habido ciertas irregularidades. En cuanto hay una personalidad, hay irregularidades. Eso lo sabe cualquiera. Uno dijo: ¿ha sido poco eficaz en su trabajo? Uno dijo: no, por ahí no podemos pescar al tipo. Uno dijo: de eso se trata. Al tipo. Tener personalidad implica inmediatamente falta de eficacia. No nos interesa que esto se extienda. Imaginemos que la gravedad empezara a desarrollar una personalidad. Imaginemos que empezara a gustarle la gente. Uno dijo: que estuviera muy estrechamente unida a ellos, por ejemplo. Uno dijo con una voz que habría sido más gélida si no rondara ya el cero absoluto: no. Uno dijo: disculpa mi pequeña broma. Uno dijo: además, a veces se cuestiona su trabajo. Ese tipo de especulaciones son peligrosas. Uno dijo: eso es indiscutible. Uno dijo: entonces, ¿estamos de acuerdo? Uno, que parecía llevar un rato pensando en algo, dijo: alto allí un momento. ¿No acabas de utilizar el pronombre personal singular de mí? No estarás desarrollando una personalidad tú también, ¿verdad? Uno dijo con gesto culpable: ¿quién? ¿Nosotros? Uno dijo: donde hay una personalidad, hay discordia. Uno dijo: sí, sí, muy cierto. Uno dijo: de acuerdo, pero más cuidado en adelante. Uno dijo: bien, ¿estamos de acuerdo? Todos alzaron la vista hacia el rostro de Azrael, perfilado contra el cielo. En realidad, era el cielo. Azrael asintió con lentitud. Uno dijo: muy bien, ¿dónde está ese lugar? Uno dijo: es el mundo disco. Viaja por el espacio sobre el caparazón de una tortuga gigante. Uno dijo: oh, no, uno de esos mundos. Yo no los puedo ni ver. Uno dijo: has vuelto a hacerlo. Has dicho yo. Uno dijo: no, no, no es verdad. Yo nunca digo yo. Oh, mierda. Ardió en una llamarada y se consumió de la misma manera que se consume una pequeña nube de vapor. Rápidamente y sin dejar residuos antiestéticos, casi al instante apareció otro. Tenía un aspecto idéntico al de su hermano desaparecido. Uno dijo: que sirva de lección. Desarrollar una personalidad es tener un final. Y ahora, vámonos. Azrael los observó desaparecer. No es fácil sondear en los pensamientos de una criatura tan grande que, en el espacio real, su longitud solo podría medirse en términos de la velocidad de la luz, pero el hecho es que volvió su gigantesca mole y con ojos en los que se perderían las estrellas, buscó entre la miríada de mundos uno plano, sobre el caparazón de una tortuga, el mundo disco, mundo y espejo de mundos. Aquello parecía interesante, y en su prisión de 1.000 millones de años, Azrael se aburría. Y esta es la habitación donde el futuro se derrama hacia el pasado a través del agujerito de la hora. Los mediadores se alinean contra las paredes. No son relojes de arena, aunque tienen la misma forma, ni tampoco relojes de cocina para preparar huevos pasados por agua, como esos que se compran de recuerdo, colocados sobre una peanita en la que aparece el nombre del lugar de veraneo favorito de cada familia, grabado con el mismo buen gusto que una rosquilla de gelatina. Aquí ni siquiera hay arena, solo segundos que, interminablemente, van transformando el puede ser en el fue. Y todos los biómetros tienen un nombre inscrito en ellos, y la habitación está envuelta en el suave siseo de la gente al vivir. Imaginad la escena. Y ahora, añadid el sonido brusco del hueso al golpear contra la piedra. El sonido se acerca. Una forma oscura cruza nuestro campo de visión,
Iba caminando al lado de las interminables estanterías de sibilantes instrumentos de cristal. Clic, clic. Aquí hay uno que tiene la parte superior casi vacía, apenas le queda arena. Los dedos óseos lo recogen, seleccionado, y otro, también seleccionado, y más, muchos, muchos más, seleccionados, seleccionados. Todos son para el trabajo del día, o lo serían si aquí existieran los días. Clic, clic, mientras la forma oscura se mueve con paciencia a lo largo de las hileras, y se detiene, y titubea, porque hay un pequeño biómetro de oro, poco más grande que el reloj de pulsera. No estaba aquí ayer, o no lo habría estado si aquí existiera el ayer. Los dedos óseos se cierran en torno a él, y lo elevan un poco hacia la luz para verlo mejor. Tiene un nombre grabado en letras pequeñas, mayúsculas. El nombre es Muerte. La muerte dejó el reloj en su lugar y luego volvió a cogerlo. Las arenas se derramaban ya en su interior. Le dio la vuelta a modo de tentativa, solo por si acaso. La arena siguió derramándose, solo que ahora iba de abajo arriba. En realidad, ya se lo había temido. Aquello significaba que, aunque aquí hubieran existido los mañanas, no iba a verlos, nunca más. Hubo un movimiento en el aire detrás de él. La muerte se giró lentamente y se dirigió a la figura que titilaba vagamente en la penumbra. ¿Por qué? Eso se lo dijo. Pero no está bien. Eso le dijo que no estaba bien. El rostro de la muerte no se movió ni un músculo, porque él no tenía ni un músculo. Apelaré. Eso le dijo que él... Asterisco. En inglés death, la muerte, no tiene asociado género alguno. Así, al resultar necesario por circunstancias de traducción en los volúmenes anteriores se le confirió arbitrariamente el género femenino. A partir de esta novela se le asocia por motivos evidentes al género masculino. Eso le dijo que él, más que nadie, debería saber que no se podía apelar, nunca se podía apelar, nunca se podía apelar. La muerte meditó un momento y luego dijo: siempre he cumplido con mi obligación de la mejor manera posible. La figura flotó un poco más cerca de él. Recordaba vagamente a un monje con túnica gris y capucha sobre los ojos. Le dijo: ya lo sabemos, por eso permitiremos que te lleves el caballo. El sol estaba cerca del horizonte. Las criaturas de vida más corta de todo el mundo disco eran las cachipollas efímeras que apenas si duraban 24 horas. Dos de las más viejas zigzagueaban sin rumbo fijo sobre las aguas de un arroyo de truchas, discutiendo acerca de historia con algunos de los miembros más jóvenes de la nidada vespertina. En estos tiempos el sol ya no es lo que era, dijo una de ellas. En eso no te falta razón. En las horas de antes sí que había un sol como debe ser. Era todo amarillo, no como esa cosa roja. Y también estaba más alto. Es verdad, tienes razón. Y las ninfas y las larvas te mostraban un poco de respeto. Muy cierto, asintió la otra cachipolla efímera con vehemencia. Yo creo que si las cachipollas de estas horas se comportaran mejor, todavía tendríamos un sol como es debido. Las cachipollas más jóvenes escuchaban con educación. Recuerdo, prosiguió una de las moscas viejas, cuando todo lo que abarcaba la vista eran praderas. Las cachipollas jóvenes miraron a su alrededor. Siguen siendo praderas, aventuró una de ellas tras un cortés intervalo. Recuerdo cuando eran praderas mejores, replicó bruscamente la vieja. Sí, asintió su colega, y también había una vaca. Es verdad, me acuerdo de esa vaca. Estuvo justo allí durante 40 o 45 minutos. La recuerdo bien. Era marrón. Ya no hay vacas así, en estas horas. Ya no hay siquiera vacas. ¿Qué es una vaca?, preguntó una de las jovencitas. ¿Lo ves?
replicó la cachipolla vieja en tono triunfal. Así son las efemerópteras modernas. Hizo una pausa. ¿Y qué estábamos haciendo antes de empezar a hablar sobre el sol? Zigzaguear sin rumbo fijo sobre las aguas, dijo una de las moscas jóvenes. No estaba del todo segura, pero era una suposición con visos de probabilidad. No, antes de eso. Eh, ¿No estaba usted hablando sobre la gran trucha? Ah, sí, eso. La trucha. Bueno, veréis. Si has sido una buena cachipolla efímera, si has revoloteado bien arriba y abajo, prestando atención a los ancianos que saben más que tú. Sí, prestando atención a los ancianos que saben más que tú. Entonces, al final, la gran trucha, clop, clop. ¿Sí? Inquirió una de las moscas más jóvenes. No recibió respuesta. ¿Qué pasa con la gran trucha? Quiso saber otra mosca nerviosa. Contemplaron la larga serie de anillos concéntricos que se expandían en el agua. El signo sagrado, exclamó una cachipolla. Recuerdo que me hablaron de eso. O un gran círculo en el agua. Ese será el signo de la gran trucha. La más vieja de las cachipollas jóvenes contempló el agua, pensativa. Empezaba a darse cuenta de que, al ser la mosca de más edad entre las presentes, le correspondía el privilegio de revolotear más cerca de la superficie. Se dice, empezó la cachipolla que volaba en la parte superior de la zigzagueante multitud, que cuando la gran trucha viene a buscarte, vas a una tierra donde abunda. Las cachipollas efímeras no comen. No sabía cómo seguir. Donde abunda el agua, terminó como pudo. Debe de ser verdad, asintió la mosca más vieja. Pues allí se debe de estar muy bien, siguió la joven. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nunca ha querido nadie volver. Mientras que por el contrario, los seres más viejos del mundo disco eran los famosos pinos contadores, que crecen en las nieves eternas de las altas montañas del Carnero. El pino contador es uno de los pocos ejemplos conocidos de evolución por préstamo. Muchas de las especies existentes siguen el curso de la evolución por su cuenta y riesgo, inventándoselo a medida que ascienden, tal y como marca la naturaleza. Todo eso es muy natural y orgánico, en sintonía con los misteriosos ciclos del cosmos, que cree que no hay nada como unos cuantos millones de años de frustrante prueba y error para dar una especie de fibra moral, y en algunos casos columna vertebral. Esto, sin duda, está muy bien desde el punto de vista de la especie, pero, desde la perspectiva de los individuos involucrados, el inventor de la misma es un auténtico cerdo, o al menos un pequeño reptil rosado devorador de raíces que quizá algún día evolucione hasta convertirse en un auténtico cerdo. De manera que los pinos contadores se ahorraban todos los malos tragos mediante el sistema de permitir que el resto de la vegetación evolucionara por ellos. Una semilla de pino que aterriza en cualquier lugar del disco recoge inmediatamente el código genético más efectivo de la zona gracias a la resonancia mórfica y crece para convertirse en lo que mejor se adapte al suelo y al clima de la localidad. Por lo general, encima lo hace mucho mejor que los árboles nativos, cuyos puestos suele usurpar. Pero pese a todo esto, lo que hace más interesante a los pinos contadores es su manera de contar. Se dieron cuenta, de una manera nebulosa, de que los seres humanos habían aprendido a averiguar la edad de los árboles contando los anillos del tronco, y por eso los primeros pinos contadores decidieron que esa era la razón de que los humanos cortasen árboles. Así, de la noche a la mañana, hasta el último de los pinos contadores reajustó su código genético para generar en su tronco, más o menos a la altura de los ojos humanos, en letras claras, su edad exacta. En menos de un año quedaron casi extinguidos por el interés que provocaron en el negocio de las placas ornamentales para los números de las casas, y solo sobrevivieron unos pocos en las zonas de más difícil acceso. Los 6 pinos contadores que formaban aquel grupo de árboles escuchaban al más viejo de ellos, cuyo retorcido tronco aseguraba tener 31.734 años de edad. La conversación duró 17 años, pero está acelerada. Recuerdo cuando todo esto no eran praderas.
Los pinos contemplaron los más de 1500 kilómetros de paisaje. El cielo parpadeaba como en los efectos especiales baratos de una película de viajes en el tiempo. La nieve aparecía, se aposentaba durante un instante y luego se fundía. Entonces, ¿qué había aquí? Quiso saber el pino más cercano. Hielo, pero hielo de verdad. A ver si me entiendes, en aquellos tiempos los glaciares eran como debían ser, no eran como el hielo de ahora que solo dura una estación y se funde. Aquel hielo duró siglos. ¿Qué le pasó? Se fue. ¿A dónde? A dónde se van las cosas, todo va siempre a toda velocidad. Vaya, pues sí que fue duro. ¿El qué? El invierno del que hablas. ¿Y eso te parece un invierno? Cuando yo era un brote, sí que había inviernos de verdad. Entonces el árbol desapareció. Tras una pausa de un par de años producida por la sorpresa, uno de los árboles dijo, ha desaparecido, como si tal cosa. Un día estaba aquí y al siguiente había desaparecido. Si los otros árboles hubieran sido humanos, habrían arrastrado los pies en gesto de incomodidad. Son cosas que pasan, chico, dijo uno de ellos con cautela. Se lo han llevado a un lugar mejor. Asterisco. En este caso concreto a 3 lugares mejores, las puertas delanteras de los números 31, 7 y 34 de la calle Olmo en Ankh-Morpork. Se lo han llevado a un lugar mejor, de eso puedes estar seguro, siempre fue un buen árbol. ¿Qué clase de lugar mejor? Quiso saber el joven árbol que solo tenía 5111 años. Nadie lo sabe a ciencia cierta, dijo otro de sus congéneres. Se estremeció inseguro, mecido por un vendaval que duró una semana, pero creemos que tiene algo que ver con el serrín. Como los árboles no eran capaces de captar ningún acontecimiento que durase menos de un día, nunca oían el sonido de las hachas. Wendell Pools, el mago más viejo de toda la facultad de la Universidad Invisible, centro de la magia, la hechicería y las cenas pantagruélicas, también iba a morir. Lo sabía, tenía ese conocimiento frágil y tembloroso. Por supuesto, meditó mientras hacía avanzar su silla de ruedas sobre las enormes losas en dirección a su estudio de la planta baja. Si se plantea esto en términos más difusos, todo el mundo sabe que va a morir, incluso la gente del pueblo llano. Nadie sabe dónde estaba antes de nacer, pero una vez naces, tardas poco en darte cuenta de que has llegado con el billete de vuelta ya reservado. Pero los magos lo sabían de verdad. Si la muerte era cuestión de violencia o un asesinato, no, claro. Pero si la muerte llegaba sencillamente porque te acababa la vida, bueno, en esos casos los magos lo sabían. Por lo general, les llegaba la premonición con tiempo suficiente como para devolver todos los libros a la biblioteca, comprobar que su mejor traje estuviera limpio y pedir prestados a los amigos grandes sumas de dinero. Wendell Pools tenía 130 años. Pensó que durante la mayor parte de su vida había sido un anciano. Aquello no era justo, y nadie le había dicho nada. Lo había mencionado como de pasada en la sala no común la semana anterior, pero nadie había captado la indirecta. Hoy durante el almuerzo apenas se le habían dirigido la palabra. Hasta los que decían ser sus mejores amigos parecían evitarle, y eso que ni siquiera había intentado pedirles dinero. Era como cuando nadie se acuerda de tu cumpleaños, pero peor. Iba a morir solo, a nadie le importaba. Abrió la puerta con un empujón de la silla de ruedas y palpó la superficie de la mesa situada junto a la puerta en busca de la caja de yescas. Esa era otra, ya casi nadie utilizaba los yesqueros. Todos preferían las grandes cerillas amarillentas y malolientes que fabricaban los alquimistas. Wendell se oponía abiertamente a aquello. El fuego era una cosa muy importante. Uno no debería ser capaz de encenderlo con tanta facilidad. Era una verdadera falta de respeto. Así era la gente de hoy en día, siempre corriendo a todas partes y los fuegos, sí, además eso, en los viejos tiempos, hacía mucho más calor. Los fuegos de ahora no te calentaban a menos que estuvieras casi encima de ellos. Era culpa de la madera, seguro. La madera no era ya como antes. Era más delgada, más deshilachada, ya nada tenía auténtica vida y los días eran más cortos. Cada día tardaba un siglo en transcurrir, cosa la mar de extraña porque los días en plural pasaban como una estampida.
La gente no necesitaba gran cosa de un mago de 130 años y Wendell había adquirido la costumbre de llegar a la mesa de la cena con 2 horas de antelación simplemente para pasar el rato. Días interminables que pasaban muy deprisa, aquello no tenía sentido. Pero claro, es que ahora el sentido ya no era como en los viejos tiempos. Además, ahora se permitía que la universidad estuviera dirigida por simples mocosos. En los viejos tiempos, los dirigentes eran magos con todas las de la ley, hombres corpulentos con la constitución de barcazas, magos hacia los que uno podía alzar la vista. Y luego, así como si tal cosa, todos habían desaparecido y a Wendell le trataban como con condescendencia muchachos que todavía conservaban algunos dientes propios, como aquel tal Redcully. Wendell le recordaba con toda claridad, un chaval flaco con orejas de soplillo, que nunca se sonaba bien la nariz. Se había pasado la primera noche llorando y llamando a su mamá en el dormitorio común, y más adelante siempre estaba tramando alguna travesura. Alguien había intentado explicar a Wendell que ahora Redcully era el archicanciller. Debían de pensar que Wendell era idiota. ¿Dónde estaba la maldita caja de yescas? Esos dedos. En los viejos tiempos los dedos eran como debían ser. Alguien apartó la cubierta de una lámpara. Otro alguien le puso una copa en la mano tanteante. ¡Sorpresa! En el salón de la Casa de la Muerte hay un reloj con un péndulo semejante a una hoja cortante, pero no tiene manecillas, porque en la Casa de la Muerte no existe más tiempo que el presente. Por supuesto, hubo un presente antes del presente que hay ahora, pero también fue el presente. Simplemente se trata de un presente más antiguo. El péndulo es una navaja que habría hecho que Edgar Allan Poe se rindiera y empezara de nuevo como actor de monólogos en el circuito de provincias. Se balancea con un suave zumbido, cortando suavemente finas lonchas de intervalo de la panceta de la eternidad. La muerte pasó de largo junto al reloj para adentrarse en la penumbra sombría de su estudio. Albert, su criado, le estaba esperando con una toalla y un par de plumeros. Buenos días, señor. En silencio la muerte se sentó en su gran silla. Albert le echó la toalla sobre los hombros angulosos. Otro día bonito, añadió en tono conversacional. La muerte no dijo nada. Albert movió el plumero y echó hacia atrás la capucha de la muerte. Albert, señor. La muerte le mostró el pequeño biómetro de oro. ¿Ves esto? Sí, señor, muy bonito. Nunca había visto uno igual. ¿De quién es? Mío. Albert miró de soslayo. En una esquina del escritorio de la muerte había un gran reloj montado en una estructura de madera. No tenía arena. Creía que el suyo era ese, señor, dijo. Lo era. Ahora es este, un regalo de despedida, del mismísimo Azrael. Albert examinó el objeto de la muerte que tenía en la mano. Pero la arena, señor, está cayendo. Eso parece. Entonces eso significa, significa que un día la arena terminará de caer, Albert. Eso ya lo sé, señor, pero yo creía que el tiempo era algo que le pasaba a otra gente, señor. ¿No es verdad? A usted no, señor. Antes del final de la frase, la voz de Albert se había convertido en un quejido implorante. La muerte se quitó la toalla y se levantó. Ven conmigo. Pero usted es la muerte, señor, siguió el criado, corriendo con sus piernecillas retorcidas a la alta figura que se dirigía pasillo abajo, hacia los establos. Esto no será una especie de broma, ¿verdad? Añadió con tono esperanzado. No se me conoce por mi sentido del humor. Ya, claro que no. Perdone, no pretendí ofenderle. Pero escuche, usted no puede morir, porque usted es la muerte. No puede sucederse a sí mismo. Sería como la serpiente esa que se muerde la cola. Aún así voy a morir. No se puede apelar. ¿Y qué me pasará a mí? Casi chilló Albert. El terror brillaba en sus palabras como destellos metálicos en el filo de una navaja. Habrá una nueva muerte. Albert se irguió. La verdad no creo que pueda servir a un nuevo amo, dijo. En ese caso vuelve al mundo. Te daré dinero. Has sido un buen criado, Albert. Pero es que, si vuelvo... Sí, asintió la muerte. Morirás.
En la penumbra cálida caballuna del establo, el pálido caballo de la muerte alzó la vista de su avena y le dedicó un breve relincho de saludo. El nombre del caballo era Benki. Se trataba de un caballo de verdad. A lo largo de su carrera la muerte había probado corceles de fuego y caballos esqueleto, pero no los encontraba nada prácticos, sobre todo los de fuego, que tenían tendencia a incendiar su lecho de paja y luego miraban a su amo con expresión de vergüenza. La muerte descolgó la silla de montar de su gancho y miró a Albert, que en aquellos momentos padecía una crisis de conciencia. Hacía miles de años, Albert había optado por servir a la muerte, en vez de morir. No es que fuera exactamente inmortal. El tiempo real estaba prohibido en los dominios de la muerte. Allí solo existía una hora siempre cambiante, pero que duraba muchísimo tiempo. Le quedaban menos de 2 meses de tiempo real. Atesoraba sus días como si fueran lingotes de oro macizo. Yo, empezó, la verdad, ¿tienes miedo de morir? No es que no quiera, o sea, bueno, lo que pasa es que la vida es un hábito, resulta muy difícil dejarlo. La muerte le miró con curiosidad, como se podría mirar a un escarabajo que hubiera caído de espaldas y no pudiera darse la vuelta. Por último, Albert prefirió guardar silencio. Lo comprendo, asintió la muerte, al tiempo que descolgaba las riendas de Binky. Pero usted no parece preocupado, ¿es verdad que va a morir? Sí. Será una gran aventura. ¿Eso le parece? ¿No tiene miedo? No sé cómo tener miedo. Si quiere puedo enseñarle, se ofreció Albert. No. Me gustaría aprenderlo por mí mismo. Tendré experiencias. Por fin. Señor, si usted se va, habrá una nueva muerte se alzará de las mentes de los vivos, Albert. Oh, Albert parecía aliviado. No tendrá usted idea de cómo será, ¿verdad? No. Puede que deba limpiar todo esto un poco, ya sabe, preparar un inventario y esas cosas. Buena idea, asintió la muerte con tanta amabilidad como pudo. Cuando vea a la nueva muerte, te recomendaré, no lo dudes. Ah, así que lo va a ver. Oh, sí. Ahora tengo que marcharme. ¿Cómo? ¿Tan pronto? Desde luego, no debo perder tiempo. La muerte ajustó la silla, se dio media vuelta y sostuvo orgullosamente el pequeño reloj de arena ante la nariz ganchuda de Albert. ¿Lo ves? Tengo tiempo. Por fin tengo tiempo. Albert retrocedió un paso nervioso. ¿Y ahora que lo tiene, señor, qué va a hacer con él? Preguntó. La muerte montó su caballo. Lo voy a pasar.